Hola amigos, hoy vamos a ver el tema de expresiones regulares en esta nueva sección, el cual vamos a hablar de la función compile y de la función search. Ahora, ¿qué son las expresiones regulares? Simplemente es una cadena de caracteres, es un patrón de búsqueda que vamos a usar en un texto para poder obtener coincidencias de este. Es decir, si nosotros queremos buscar una palabra, un código, un número, una coma, un punto, lo que sea, nosotros podemos hacerlo con la ayuda de estas funciones. Ahora vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan ver las diferencias de uno con otro y de cómo pueden ser aprovechables estas funciones. Primero importamos el módulo re. Luego de eso voy a declarar una variable que es compilar igual al módulo re punto y a la función compile. Dentro de esta función nosotros vamos a poner el patrón de búsqueda que queremos, pero no sin antes declarando otra variable que va a ser búsqueda, que va a ser igual a la variable compilar que hemos creado, punto, y a la función search. Dentro de esta función vamos a colocar el texto que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, mi número es el 98. Y entonces, dentro del compile, ahora sí, vamos a especificar qué es lo que queremos buscar dentro de este texto. Yo quiero buscar, por ejemplo, la palabra mi. Entonces pongo mi aquí. Si yo imprimo esto, búsqueda. ¿Qué va a pasar? Que me lo va a encontrar, es decir, ha hecho match, como podemos ver aquí, y además me especifica la posición en que está, entre la posición 0 y el 2. Como ha hecho match, quiere decir que ha encontrado este patrón de búsqueda dentro de mi texto que está dentro de la función search. Ahora, hay otra forma de hacer esto, pero de una forma más directa, es decir, si yo especifico de frente la variable búsqueda, y en vez de llamar a una variable compilar, pues simplemente llamo al módulo re y utilizo de frente la función search. Utilizo search y dentro de esta función voy a colocar los dos parámetros. El primer parámetro, que va a ser el patrón de búsqueda, este de aquí. Y luego voy a utilizar el texto en donde se va a hacer esa búsqueda. Y perfecto. Con esto, si nosotros imprimimos, pues nos va a dar lo que es la misma coincidencia. Es decir, nos va a dar el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que nosotros podemos utilizar una propiedad cuando hacemos esta forma larga, por decirlo así, cuando declaramos una variable, compilar, y solamente le declaramos el patrón, pues nosotros podemos utilizar una propiedad. Primero llamamos a la variable compilar y la propiedad que podemos utilizar es pattern. ¿Para qué nos sirve esta propiedad? Si nosotros ejecutamos el código, nos damos cuenta que nos arroja el patrón de búsqueda, es decir, esto de aquí. ¿Qué sucede? Que nosotros a veces es muy útil que nos arroje o que obtengamos ese patrón de búsqueda para hacer alguna que otras cosas que vamos a ver de aquí en un momento o un ejemplo específico. Ahora, entonces si yo hago esto aquí, pues evidentemente me va a dar error porque aquí, si es que utilizo pattern y ejecuto, pues me da un error. ¿Por qué? Porque yo no puedo utilizar, no lo reconoce el pattern. Entonces, esa es la diferencia uno con otro. Entonces me voy a quedar con esto de aquí, con este código. Y ahora vamos a pasar a ver qué otros parámetros podemos usar. Por ejemplo, aquí no solamente la función compile sirve para yo utilizar un patrón de búsqueda que sea una palabra de mi texto, como estoy usando aquí, el mi. Yo también puedo usar lo que son códigos como patrones de búsqueda. Es decir, por ejemplo, este código de aquí, lo voy a comentar. Este código de aquí que vemos, lo que hace referencia es que busque un número dentro de mi texto. Si yo pongo este código aquí y ejecuto, pues lo que nos sale es que encuentra el primer dígito que encuentra dentro de mi texto, que es el número 9. ¿Por qué no lo encuentra el segundo? Es decir, ¿por qué no me arroja también el segundo? Porque lo que hace el search es buscar lo que simplemente le dice el patrón. Es decir, prácticamente dice así: búscame lo que está dentro del patrón, es decir, un dígito, y una vez que encuentres ese dígito, pues ya no me busques los demás dígitos. Simplemente si encontraste ese dígito, pues te quedas ahí. Si tú quieres, por ejemplo, obtener esos valores que tú pones en el patrón de búsqueda en una lista, puedes hacerlo con Finda.
Nosotros ejecutamos. Python. Listo. Si nosotros ejecutamos, podemos observar que nos da una lista con esos valores que le hemos pasado como patrón. Es decir, un patrón de dígitos en el cual nos ha buscado solamente el 9 y el 8. Y ese 9 y 8 nos ha puesto en una lista. Entonces, como estamos en este video, en una sección de hablar de las funciones compile y search, pues nos vamos a quedar con esta función. Y ya en otros videos vamos a explicar las otras funciones. Ahora, tenemos también otros códigos que, por ejemplo, tenemos este otro código, pero que es con la D mayúscula. Es lo contrario con la D minúscula. Es decir, te va a buscar todo, pero menos los dígitos. Los espacios en blanco, las letras, todo menos los dígitos. Luego tenemos otro, que es con la S minúscula, que va a buscar los espacios en blanco. Luego tenemos otro que es con la S mayúscula, lo contrario de esto, es decir, me va a buscar todo menos los espacios en blanco. Las letras, los números y todo lo que no sea espacio en blanco. Listo, ahora pasemos a un ejemplo sencillo donde vamos a utilizar un código para que se pueda entender mejor su utilidad. Aquí vamos a comentar esto y voy a declarar una variable, texto, el cual va a ser, por ejemplo, mi número es tal. Tienes que llamarme. Perfecto. Nosotros aquí vamos a utilizar otra variable, no dígito, que es igual a, vamos a llamar al módulo re punto y a la función sub. Dentro de aquí vamos a utilizar tres parámetros. El primer parámetro va a ser lo que yo quiero reemplazar aquí. Por ejemplo, yo quiero reemplazar la palabra llamarme. Entonces, como primer parámetro pongo llamarme. Perfecto. Y como segundo parámetro, ¿con qué lo quiero reemplazar? Es decir, con otra palabra, por ejemplo, búscame. Perfecto. Tienes que buscarme, vamos a ver. Búscame. Buscarme en vez. Listo. Entonces, y como tercer parámetro, el texto, es decir, la variable texto. Listo. Si nosotros imprimimos esto, pues nos da que nos cambia la palabra llamarme por la palabra buscarme, como pueden ver aquí. El número es tal, tienes que buscarme. Entonces, ya tenemos esto. Para eso funciona la función sub. Entonces, si nosotros queremos utilizar algún dígito de aquí para poder solamente obtener el número, es decir, cuando yo llame o imprima la variable no dígito, entonces solamente me dé como resultado el número. Únicamente los números, que las comas, que los espacios en blanco, que las letras, pues no me aparezcan. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente en el sub, como primer parámetro, le paso este patrón de aquí, este código. Y luego, como segundo parámetro, pues le digo que me lo deje vacío. Es decir, que cuando yo le estoy poniendo como primer parámetro esto de aquí, estoy diciendo que me busque todo lo que no sea dígito. Es decir, todo esto y todo esto, ¿no? Todo lo que no es dígito. Y que me lo reemplace por un vacío. ¿En dónde? En el texto de aquí. Entonces, si nosotros imprimimos esto de aquí, pues nos damos cuenta que solamente nos arroja el número. Simplemente el número. ¿Por qué? Porque ya le hemos dicho que reemplace eso. Ahora, aquí no estamos utilizando lo que es la función compile. Si nosotros utilizáramos, por ejemplo, a ver, vamos a poner compilar igual al módulo re.compile y dentro de esta función nosotros podemos el parámetro que es este de aquí y luego hacemos lo mismo de aquí, pero con diferencia de que nosotros ya no vamos a llevar al módulo re aquí, sino que vamos a llamar a la variable compilar que hemos creado aquí. Entonces, punto sub, y como ya tenemos el parámetro en esta variable compilar, pues ya no es necesario ponerlo dentro del sub. Quitamos ese parámetro y listo. Ya tenemos listo. Si nosotros imprimimos, pues nos va a dar lo mismo que arriba, como habíamos hecho en el ejemplo anterior. Entonces, la diferencia, como les había dicho, es que en este vamos a poder utilizar una propiedad .pattern. Nosotros ejecutamos, pues nos da la propiedad, que es este patrón de aquí, que está dentro de la función compile.
Ahora, con todo esto vamos a pasar a ver cómo utilizar la función compile y la función search al mismo tiempo. De paso también la propiedad pattern que hemos visto. Entonces vamos a borrar todo esto también. Y vamos a crear una variable que se va a llamar lista compilar. Dentro de esta variable pues va a estar una expresión generadora. Entonces vamos a crear una lista. Vamos a utilizar aquí la función compile como parámetro p. Y luego un bucle for que va a recorrer lo que es la palabra todo. Y luego la palabra nada. ¿Qué conseguimos con esto? Pues si imprimimos esto de aquí, podemos observar que nos da una lista con 2 elementos. Perfecto. Quiere decir que se ha hecho una itineración en donde P ha tomado el valor de todo y de nada. Luego se le ha pasado esos parámetros en lo que es a la función compile, en el cual tiene como patrón de búsqueda la palabra todo, y luego a la otra función compile, que tiene como parámetro de búsqueda, como patrón de búsqueda, la palabra nada. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues vamos a crear primero un texto antes de explicarlo, que va a ser igual, a ver, tenemos todo listo en la bodega. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a crear una aplicación, por decirlo así, en donde me arroje si ha encontrado todos los elementos que está dentro de esta lista. Es decir, si ha encontrado la palabra todo en este texto de aquí, o si ha encontrado la palabra nada en este texto de aquí. Si lo he encontrado, que me ponga un print, una palabra encontrado. Si no lo he encontrado, entonces que me ponga no encontrado. Entonces, primero vamos a imprimir lo que es el texto con un print. Aquí vamos a ponerle texto, va a ser igual. Y nos vamos a valer de la función format para poder pasarle como parámetro nuestra variable texto, en donde tenemos nuestro texto, valga la redundancia. Perfecto. Si nosotros imprimimos esto aquí, vamos a borrar aquí. Pues nos damos cuenta que nos arroja el texto, ¿no? Que es lo que queremos. Ahora vamos a crear lo que es un bucle for. Vamos a poner aquí for. Vamos a poner expresión in y vamos a recorrer la lista compilar. Perfecto. Vamos a imprimir lo que es buscar. Luego vamos a utilizar también la función format para utilizar lo que es la propiedad pattern que hemos hablado anteriormente. Perfecto. Si nosotros imprimimos esto aquí, pues nos da el texto. Luego nos dice buscar todo. Vamos aquí a poner entre comillas para que sea un poco más vistoso. Y perfecto. Nos dice buscar la palabra todo en la primera vuelta del bucle. Luego buscar la palabra nada. Entonces queremos que al costado de cada una nos aparezca si se ha encontrado o no esa palabra. Vamos a poner, eso simplemente lo hacemos con un conditional if. Entonces vamos a poner sí. En cada vuelta del bucle, expresión punto, la función search, y como parámetro el texto. Si eso es verdadero, entonces que me imprima encontrado. Encontrado. Perfecto. Y si es falso, pues que me imprima no encontrado. ¿Qué pasa? Que en la primera vuelta del bucle va a tomar como filtro, como parámetro, como patrón de búsqueda la palabra todo. Entonces se va a ir a buscar con el search dentro del texto, dentro de aquí. Una vez que ya lo busque, si es que lo encuentra, pues me va a dar verdadero. Entonces si me da verdadero, que ponga encontrado. Si no es así, pues me ponga no encontrado. Si nosotros ejecutamos, pues buscar todo nos dice encontrado. Pero vamos a darle un poco más de vista. Aquí vamos a poner una flechita. Y aquí vamos a poner que el parámetro en que no me dé un salto de línea. Ahora, esto de aquí, por ejemplo, tenemos aquí. Buscar la palabra todo, entonces nos dice encontrado. ¿Por qué? Porque la palabra todo, pues sí está en el texto. Luego encontrar la palabra nada. No encontrado porque no está en el texto. Ahora, si nosotros ponemos aquí la palabra nada, evidentemente nos va a dar encontrado y encontrado. Y bueno, eso es todo. Nuestro código funciona. Nos vemos en otro video. Cuídense.